Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todo se encuentre bien. Bueno, hoy estamos en el módulo 4, semana 10. Como les dije anteriormente, vamos a hablar de métodos de entrenamiento, principios del entrenamiento y componentes de la carga. El objetivo de hablar de estos temas es para seguir enlazando toda la estructura y ejes temáticos que venimos tomando en la asignatura para hacer la creación de nuestra sesión de entrenamiento, nuestro estilo propio como entrenadores. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar con los principios, vamos a empezar hablando con los principios del entrenamiento. Entonces, pues como ya sabemos, todo el entrenamiento deportivo tiene unos principios que hay que tenerlos claros, mirar sus conceptos para poder periodizar, ciclizar en el entrenamiento. Estos principios del entrenamiento, pues como algunos ya sabemos, es progresión de la carga, aumento progresivo y discontinuo de la carga, y otros elementos que debemos tener en cuenta repito, para poder planificar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, ¿qué son los principios del entrenamiento deportivo? Entonces, son como unas reglas o directrices de las ciencias biológicas que nos sirven para optimizar, mejorar en todos los ámbitos del entrenamiento deportivo. Entonces, eso nos ayuda a organizar los contenidos, los métodos, la organización de nuestra estructura. Entonces, si hacemos los tenemos claros los principios de entrenamiento y tenemos claro su concepto y lo sabemos establecer dentro de nuestra planificación, eso nos ayudará a garantizar la correcta ejecución y aplicación en todos los procesos. Entonces, hay que mirar los diferentes tipos de bibliografía que podemos consultar, que podemos acceder y establecen diferentes tipos de principios. La mayoría conciernen en, en, los mismos, pero vamos a tocar los generales. El principio de la individualización, por ejemplo, entonces ¿a qué se refiere este? Pues cada individuo tiene su fenotipo, su genotipo, sus características constitucionales que son únicas. Entonces debemos mirar y caracterizar cómo calcular las cargas externas, las cargas internas, mirar las razones genéticas, nutricionales, el ambiente sociocultural, la motivación, todos no tienen la misma motivación, automotivación, el mismo temperamento, el mismo carácter, la condición, todos no tienen, unos tienen más fibras rojas, fibras blancas, mayor aumento de VO2 máximo. Entonces, eso es el principio de la individualización. Eso que caracteriza a cada sujeto lo debemos tener muy en cuenta. Hay otro que es el principio de la especialización. Entonces, la principal objetivo es provocar alteraciones morfológicas y funcionales en relación con el deporte a practicar. Entonces, mirar las necesidades específicas del deporte y así planificar y estructurar el entrenamiento para esas necesidades específicas. El principio de la variedad es otro. Es el principio que produce varios estímulos. Eso tiene muchos argumentos, desde la motivación, desde la intención, para que entre el entrenamiento sea más multilateral, nos va a generar mayores adaptaciones. Y el organismo adoptaría mayores estímulos concretos
a lo que queremos. ¿Listo? Algunos autores, el siguiente principio dice, algunos autores lo toman como progresión, otros como aumento progresivo y discontinuo de la carga. Claro que en algunos la progresión es ir en aumento de las cargas. El aumento progresivo y discontinuo de la carga es ir jugando con el volumen y la intensidad para generar la supercompensación. En general, lo que se pretende con el aumento progresivo y discontinuo de las cargas es generar adaptaciones en el organismo, lo que se llama supercompensación en la curva del rendimiento. El principio de la continuidad, entonces tener fisiológicamente las adaptaciones se dan en los mesociclos, entonces para generar estas adaptaciones necesitamos tener una continuidad en la aplicación de las cargas o del entrenamiento. Otro principio es la sobrecarga. La sobrecarga pues nos va a llevar a siempre generar estímulos, a generar estrés a nuestros sistemas. Entonces, en general, esos son los principios del entrenamiento deportivo que debemos tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta estos principios con los componentes de la carga que a continuación vamos a hablar, igualmente la bibliografía nos habla de unos componentes de la carga, pero en general todos los teóricos nos dicen los mismos: intensidad, volumen, densidad, duración y frecuencia. Entonces, resumido y muy conceptual y muy puntual, ¿qué es la intensidad? ¿Qué es el cómo realizo el estímulo? ¿A qué intensidad lo desarrollo? Volumen, segundo componente, volumen, es cuánto genero el estímulo, cómo se puede medir por tiempo, por repeticiones. La densidad, que es la relación entre trabajo y descanso. Entonces es muy importante, así como generamos carga, estrés en la célula, en los sistemas metabólicos, es muy importante la relación con el descanso, porque de esto depende el sistema metabólico que estemos trabajando, porque cada sistema metabólico tiene un tiempo de activación y un tiempo de pausa. Unos sistemas metabólicos necesitan trabajar pausas completas, otros pausas incompletas. La duración, otro componente de la carga que es la duración, es la extensión del tiempo de la carga, la extensión del tiempo para aplicar una carga. Y la frecuencia, que es la repetitividad o la periodicidad que se le hace a un estímulo. Entonces, en general, esos son los componentes de la carga. Si enlazamos principios del entrenamiento con componentes de la carga y lo que vimos en ejes temáticos anteriormente, en nuestra asignatura de los componentes del fútbol, componente técnico, táctico, físico, condicional, los atributos psíquicos, cómo se trabaja la parte condicional, vimos la metodología de entrenamiento, de la técnica, de la táctica. Entonces, pues, unimos todo esto y siguiente tema podríamos hablar de los métodos de entrenamiento. Entonces, en general, teniendo en cuenta los principios generales y enlazándolo con los métodos de entrenamiento, hay unos métodos de entrenamiento que se enlazan perfectamente a estos principios que acabamos de hablar. En el fútbol contemporáneo hay otros métodos que establecen otros principios, pero podemos reunir toda esta concepción para enlazar y crear nuestro propio método o robar ideas, como dice nuestro entrenador Pep Guardiola, ser un ladrón de ideas de los diferentes métodos para aplicar analizando el entorno, las situaciones en las que estemos. Entonces, pues, generalmente los métodos de entrenamiento, por allá en los años 60, aparece Matviet con la planificación tradicional, con la planificación a largo plazo, todos realizan lo mismo y están basadas generalmente en el atletismo o en los deportes
componentes individuales, que es la planificación tradicional, que se hacía todo el macrociclo planificado un año. Pero en la evolución del fútbol, por allá en los años 80, aparece Cebrulo con el método estructurado y Víctor Frae con la periodización táctica. En la mitad de ellos aparecen unas ciertas metodologías, como es el método global, método integrado, que va haciendo la evolución del fútbol. Entonces, en estas nuevas metodologías, el principal componente es la planificación a corto plazo, el entrenamiento más individualizado y la especificidad en el fútbol. Entonces, en esa evolución de la planificación del entrenamiento, viene la periodización clásica como principal autor, Madvien, los bloques temporales de Veroshansky, los sistemas por periodos de Tudor Bompa, los modelos ATR de Isurin y el microciclo estructurado de Paco Cirulo y periodización táctica de Víctor Frae con sus principales exponentes como lo es Mourinho, como lo es Xavier Tamarit y demás. ¿Listo? Entonces, en el microciclo estructurado es más enfatizado en la periodización clásica tradicional, es con ese pensamiento analítico, ejercicios más analíticos, sin buscar especificidad en los ejercicios, ejercicios descontextualizados, desfragmentando todos los componentes del fútbol, se planifica a largo plazo. Básicamente esa es la planeación tradicional. Entonces cuando ya viene el método global, entonces se complementan los 4 componentes del fútbol: técnica, táctica, física, pero sin buscar la especificidad, que ya entra el método integrado, que el método integrado ya busca ejercicios más específicos, pero no buscando el modelo de juego, la especificidad y la individualidad dentro de las posiciones del fútbol. Y ya se viene a hablar con las metodologías más contemporáneas, como es el microciclo estructurado, la periodización táctica, que la periodización táctica nos habla de todo de formas jugadas, todo a través del juego, buscando el modelo de juego. De la filosofía de juego, eso sí, analizando primero el entorno, características de los jugadores, aspectos sociocultural, aspectos condicionales individuales, que tiene unos principios marcados en la periodización táctica. Entonces, la principal de las diferencias del microciclo estructurado, periodización táctica. En el microciclo estructurado el jugador se mira como un sistema complejo. En la periodización táctica, entrenar a partir del modelo de juego. En el microciclo estructurado, diferentes niveles de especificidad. En periodización táctica, intensidad máxima. Y en microciclo estructurado, planificación semana a semana. En periodización táctica es esa misma planificación de semana a semana, microciclos, a través de un morfociclo patrón, con una definición muy clara de principios y subprincipios dentro del modelo de juego. En el microciclo estructurado, la toma de decisión, y en la periodización táctica, la intensidad táctica. En el microciclo estructurado, las bases del microciclo estructurado no se pueden separar los componentes, prima la toma de decisión, la especificidad y da prioridad a los aspectos técnico-tácticos. Mirando las estructuras técnico-táctica, visual, psicológica, física, y dándole mucha importancia a lo que es el jugador, la motivación del jugador, el estrés del jugador. Como repito, ya habíamos hablado, su principal exponente y creador, Paco Cirulo. Entonces, en la periodización táctica, ya hicimos la introducción, y la periodización táctica se basa en el modelo de juego basándose específicamente, como lo dice su nombre del método, en la táctica, que la táctica sea el transporte para trabajar la técnica, y los componentes condicionales, porque dentro del morfociclo patrón establecen unas dinámicas
un día de tensión, un día de duración, de velocidad y sus regeneraciones dentro de competencia y competencia. Se trabaja a base de principios y subprincipios, especificidad e intensidad máxima constante y no contempla el trabajo compensatorio ni apartado del juego. Este es su principal exponente, Víctor Frade. Y dentro de eso, dentro de esas nuevas tecnologías uniendo, aparece la intensidad táctica. Uno de sus principales exponentes, tipo Ramallo. Entonces, la intensidad táctica es cómo trabajamos tácticamente nuestro equipo, cómo medimos la intensidad táctica dentro de nuestro equipo. Entonces, como su nombre, ¿qué es táctica? Son aquellas acciones que se pueden realizar con posesión del balón, atacar, contraatacar. Entonces, mirar los 4 momentos del fútbol. ¿Cuáles son los 4 momentos del fútbol? El momento ofensivo, cuando el equipo está en posesión de la pelota, momento defensivo, cuando el equipo está sin la posesión de la pelota, y las transiciones, las 2 transiciones, la transición defensa-ataque y la transición ataque-defensa. Algunos autores toman los 6 momentos del fútbol, unos toman 4, los 4 que acabamos de nombrar, otros autores nombran 6, le añaden la pelota quieta defensiva y ofensiva. ¿Qué es la intensidad? Entonces vamos enlazando. ¿Qué es la táctica? ¿Qué es la intensidad? Entonces la intensidad del entrenamiento siempre se ha marcado por parámetros físicos y más en el alto rendimiento. Algunas metodologías nos hablan de que la preparación física no existe, pero sí hay una cierta enmarcada preparación, porque en el alto rendimiento siempre estamos expuestos a altas cargas. Entonces, por ende, debemos tener unas adaptaciones y unas exigencias, una preparación de todos los sistemas en nuestra parte condicional para estar preparados y ser tolerantes a las altas cargas. Entonces, se está hablando de intensidad, de concentración, de saturación de los sistemas nerviosos central como limitantes dentro del rendimiento, más allá que el aspecto físico. Entonces, acá, en estas metodologías, la intensidad no se toma más desde el punto físico, sino más desde el estrés cognitivo y el estrés del sistema nervioso. Entonces, para resumir, la intensidad táctica es el nivel de concentración que un futbolista puede mantener para la comprensión y ejecución de las tareas enfocadas a la relación de acciones tácticas. El factor condicional en la intensidad táctica viene inmerso en las tareas que se suman en los momentos del juego que hay que trabajar. ¿Listo? Elementos a tener en cuenta dentro de la intensidad táctica: el juego, el modelo de juego, los principios básicos ofensivos y defensivos, los sistemas de juego y la naturaleza táctica dentro de la tarea. Los objetivos del entrenamiento es todo basado en el juego. Entonces, el juego es un todo, por eso tiene sus momentos, los 4 momentos o 6 momentos, depende del autor que queramos tomar. Entonces, esos principios básicos dentro de la metodología de la intensidad táctica viene el espacio, la concentración, las coberturas, la movilidad, la progresión. Entonces, si ya miramos la estructura de la táctica, entonces vienen unos principios tácticos generales y una táctica especial. La táctica especial es táctica individual, táctica grupal, táctica de equipo, táctica para los juegos de casa, táctica para los juegos de visita, táctica para las acciones estándar, táctica para el juego pelota quieta o acciones estándar. La diferencia entre acciones estándar es dentro de mi modelo de juego esos patrones que yo quiero establecer. Si yo quiero hacer salida de 3, entonces esas son acciones tácticas fijas, específicas que yo quiero dentro de mi equipo, que siempre el equipo salga jugando. Y la pelota quieta son otras acciones estándar, pero en pelota quieta. Entonces ya empezamos a mirar todo lo que son dentro de la táctica, todos los fundamentos
tácticos defensivos y ofensivos que existen dentro de la táctica especial, dentro de la táctica grupal, individual y colectiva. Entonces, generalmente hay unas tareas dentro de esta metodología. Esas tareas son de principios básicos, modelo de juego y los momentos del juego. Y la tarea del juego, dentro de esos principios, modelo y momentos, hay una naturaleza táctica, sistemas de juego y principios básicos a tener. Entonces, el nivel máximo que podemos tener es dentro de las tareas tácticas y como nivel secundario las tareas de principios, los principios que yo quiero establecer dentro del modelo de juego. Estas tareas generan un nivel de intensidad, entonces ya hablamos que el nivel de intensidad se mide más por el sistema nervioso central y el estrés cognitivo. Entonces, entre esas tareas colectivas y más complejidad tengamos, aumenta el nivel de intensidad del trabajo. Entonces, básicamente, estos son de los modelos contemporáneos sin dejar de lado otros métodos de entrenamiento que se habla hoy en día, que no son tan contemporáneos, pero que todavía se establecen y se trabajan y son muy importantes dentro del fútbol formativo y en algunos equipos de alto rendimiento, como lo es el método Koerber, fútbol a la medida del niño. El método Koerber es un método piramidal que es creado en Holanda por Will Koerber, donde da mucha relación al principio fundamental de la individualización en los jugadores. Es un método piramidal, tiene 6 niveles. Cada nivel, dentro de la teoría se dice que cada nivel debe tener, ir pasando cada nivel y alcanzar los objetivos de cada nivel para ir sobrepasando los niveles. El primer nivel es la relación con el balón, segundo nivel la recepción, ejecución de pases, entonces se trabaja todo lo que es el control, los pases, todos los tipos de pases, tipos de controles. En el tercer nivel el 1 versus 1, ya se empiezan a ver fundamentos tácticos. El cuarto nivel es la velocidad, todas las acciones que tengan que ver con la velocidad, con y sin balón. Quinto nivel, la finalización individual o en pequeños grupos. Y ya el último nivel es el ataque colectivo, donde se introducen todos los componentes técnicos y tácticos. Entonces, esta es una metodología muy interesante que nos puede ayudar. Esto, como les digo, se organiza a través de una estructura orgánica piramidal. Una de las exigencias es avanzar a un nivel más alto cada vez. Entonces, escudriñándola en el nivel formativo sería un excelente método a trabajar. Entonces, basándonos en retomo, basándonos en la unión de todos los conceptos que hemos trabajado anteriormente dentro de nuestra asignatura, con el trabajo investigativo que hemos hecho, con lo que hemos hablado en clase, con esta introducción general que tenemos, pues vamos a empezar a establecer nuestras sesiones de entrenamiento y nuestros microciclos, morfociclos, dependiendo la metodología que usted como entrenador pretenda establecer. Entonces, vamos a realizar un ensayo con estas temáticas que hemos tocado hoy. La próxima clase vamos a ya hablar específicamente de cada método de entrenamiento y a caracterizar. La próxima clase vamos a caracterizar cada método de entrenamiento para que usted empiece a establecer. Entonces, va a indagar más a fondo los métodos de entrenamiento, va a realizar su ensayo para ya empezar a caracterizar y usted como entrenador vaya dándole su estilo propio a la forma de trabajar. Entonces, nos veremos la próxima clase. Y
y vamos a realizar el ensayo. ¿Listo? Cualquier duda, ya sabemos, cada módulo está estructurado con el enlace de grabación de la clase que vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar una pestaña con un material complementario que yo le subo teoría, bibliografía acerca de las temáticas que estemos trabajando. En la actividad vamos a encontrar este tipo de actividades que estamos realizando, de ensayos, las que dejamos para realizar en casa, y una pestaña que es el foro de interacción, que hay cualquier duda que tengamos, vamos a establecer esa comunicación entre estudiante-docente y entre estudiantes para aclarar y estipular todas las dudas que tengamos. Entonces, así quedaríamos para la siguiente clase. Saludos para todos, quedamos pendientes en el foro de interacción. Que estén bien.